Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. En este video quiero compartir ya mis teorías definitivas de lo que nos ha dejado 1899. Esta serie de los creadores de Dark que la verdad nos ha dejado un montón de preguntas a resolver pensando en qué es lo que nos quisieron decir, qué es lo que nos quisieron mostrar. Tenía ganas de prender la cámara y compartirlo con ustedes. No van a dejar de ser mis teorías porque me parece que la serie lo que planta, al igual que en Dark, es que cada uno de los espectadores van a ir tejiendo o interpretando sus propias teorías de lo que la serie nos ha sugerido o de lo que la serie nos ha ido mostrando durante estos 8 capítulos. Me gustaría que antes que nada le den like a este video porque va a ayudar a que se difunda en YouTube muchísimo y que más personas puedan tener acceso a él. Y si no se suscribieron al canal, aprovechen para poder hacerlo, que es totalmente gratuito. ¿Cuál es el intento de hacer este video? Y digo intento porque la verdad que esta serie es bastante compleja, es muy difícil. Yo me he apuntado a algunas cosas, pero muy probablemente se me escapen otras, y ahí es donde también ustedes pueden ir escribiendo, ¿no? Y comentando sus propias teorías falopa de lo que creen que vieron, porque a mí me da la sensación de que cada uno de nosotros podemos tener una interpretación distinta de lo que ha significado este viaje de Cerbero, el barco que en el medio del viaje se desvía para encontrar al Prometeo, que era un barco que se había extraviado hace 4 meses, con este grupo de tripulantes que son inmigrantes que viajan desde Europa hacia los Estados Unidos buscando una nueva vida. Yo había dicho en el video que está subido al canal y que es sin spoilers, que mucho de lo que vemos en estos 8 capítulos está directamente ligado, prácticamente todo, a la psiquis, a cómo funciona el cerebro humano. No solo porque Maura, la protagonista, es una mujer que estudió medicina en una época donde podía estudiar pero no ejercer porque estaba prohibido, pero donde se especializó en el funcionamiento del cerebro. Entonces, ya la serie de entrada nos empieza a dar pistas de todo lo que va a ir ocurriendo, ¿no? Y la serie se ha encargado de hacernos creer algo que al final no termina siendo totalmente como nos lo habían planteado al principio. Y es que todo este viaje que vemos del Prometeo no es otra cosa que, del Prometeo primero y del Cerbero después, no es otra cosa que una gran simulación, un mundo virtual, un mundo a lo Matrix. Yo obviamente encontré similitudes enormes con Matrix, en contextos diferentes, pero sí en esto de que las personas están hacinadas en un lugar y que lo que estamos viendo es una simulación psíquica de esas personas, y esto lo voy a dejar después para explicar la última escena de la película, o lo que yo creo que significa esa última escena. Pero básicamente esto me parece que tiene mucho que ver con algo que las personas a veces intencionalmente y otras veces sin darse cuenta hacen para reprimir determinadas situaciones tortuosas de sus vidas, ¿no? Y que el cerebro en ese caso logra efectuar. Y muchas personas tienen que recurrir a la hipnosis, crean ustedes o no, de eso es otra historia, pero muchas personas sí lo hacen, para poder reprimir, para poder desbloquear recuerdos de su pasado, ¿no? Muchas personas que han sufrido momentos muy difíciles, como la muerte muy cercana de un familiar o abusos, ¿no? Han reprimido esos momentos y no tienen registros de esos abusos, entonces, o de esas pérdidas. Y acá todas estas personas que están embarcadas viajando a Europa, viajando de Europa a Estados Unidos, están tratando de dejar atrás su pasado. No es algo muy común que todas las personas tengan una oscuridad, por lo menos los protagonistas. Mucha gente dejaba Europa por la guerra o por el hambre que había, todavía no había empezado la Primera Guerra Mundial en ese entonces, pero no eran momentos fáciles de Europa, y muchos buscaban la esperanza en el Nuevo Mundo, que en este caso era de los Estados Unidos. Ahora, lo que los protagonistas principales de esta serie nos han planteado es que todos tienen secretos. En muchos casos de los que se sienten avergonzados y en otros casos secretos que quieren enterrar definitivamente. ¿Y qué mejor lugar que enterrarlo que dejar un continente e irse a otro, para empezar de cero, donde nadie los conoce, ¿no? Y eso, a medida que la serie va avanzando, vamos notando que hay un montón de similitudes. Sí, la serie se encargó de entrada de mostrarnos que algo extraño pasaba en el barco, ¿no? Esto de que todos levanten la tacita de té o de café para tomar al mismo tiempo, nos estaba indicando de que algo raro había en lo que estábamos viendo. Y eso raro es que toda la historia que vemos es una gran simulación. Una simulación que después vamos descubriendo que forma parte de la psiquis, en este caso de Maura, ¿no? Lo que la serie hace muy bien es hacernos creer que Maura es parte de la víctima de esa simulación, que ella está metida en esa simulación por culpa de otra persona, que en este caso es su padre.
uno cree desde el principio que su padre, que también era médico y científico, y que tenía un hospital para enfermos mentales, era el que le había metido a su propia hija para experimentar el funcionamiento del cerebro humano en esta misma locura que es esta gran simulación, ¿no? Obviamente que uno no sabe los demás intérpretes de dónde salieron. Son personas que formaron parte en algún momento de la vida de Maura y que eran recuerdos que ella tenía y que ella los incorporó a su alrededor, o a su vez las otras personas también forman parte del experimento del padre de ella y son recuerdos de recuerdos de recuerdos de otras personas que están compartiendo absolutamente todos esta gran ficción que vemos. Bueno, eso no lo vamos sabiendo totalmente a medida que va pasando la serie, pero sí el producto se encarga de tener esa típica vuelta de tuerca para explicarnos de que no es el padre de Maura el que finalmente tenía atrapados a todos en esta gran simulación, a los que les daba pistas para ver si podían resolver el gran acertijo y de alguna forma poder solucionar este gran conflicto, sino que empezamos a ver que empiezan a aparecer otros intérpretes. Aparece Elliot, este chico que estaba en el barco Prometeo, que tiene una pirámide negra y que es muy misterioso, con una mirada muy tétrica y que no habla. La presencia de Daniel, que también viene del barco, que parece ser el gran villano, ¿no? Que asesina a una de las tripulantes o que vemos que la mata y que claramente no tiene intenciones muy buenas. Bueno, estos intérpretes nuevos tienen un halo de misterio alrededor, que la serie, a medida que van pasando los episodios, nos vamos dando cuenta de que evidentemente esconden mucho más de lo que nos están mostrando. Yo decía en el otro video que hay una gran simbología. El tema de las pirámides. Bueno, la pirámide negra que vemos ya en el primer capítulo, que está en el medio de un valle. La simbología del triángulo o de la pirámide en los aros, en las cajas, en los sobres. Cada uno de los tripulantes tiene un sobre con una nota. Como que alguien detrás de todo esto los puso ahí a propósito y les dio a cada uno de ellos un sobre para poder unirlos en algún momento en esta misma historia. Bueno, ese triángulo está presente en todos lados, está presente en la puerta de cada uno de los camarotes. Yo decía también en el otro video que también van a ver que si bien la serie está ambientada cronológicamente a finales de 1800, específicamente el 19 de octubre de 1899, y vemos que la ropa y el barco y toda la tecnología que nos rodea es de esa época, empiezan a aparecer elementos que no cuadran con esa época, ¿no? Y que tienen que ver con Daniel y después que tienen que ver con el padre de Maura, que está como por fuera de todo esto, o eso es lo que la serie nos hace creer, que él observa desde afuera la gran simulación que ha creado y cómo están todos metidos ahí, tratan de salir y no pueden, teniendo él monitores que no existían en esa época, teniendo computadoras que no existían en esa época y tecnología en general que no existía en esa época, sino que Daniel mismo, este personaje misterioso que viene del barco Prometeo que se había perdido, tiene una especie de calculadora o mini computadora, es como un pequeño teléfono celular, donde él puede controlar hasta por momentos no solo una máquina que está empotrada en el barco y que evidentemente es una tecnología superior a la de la época, sino que da la sensación de que él puede alterar la realidad. Algo que da la sensación que el mismo Elliot a través de la pirámide chiquita puede hacer, porque vemos una escena donde el tiempo se congela. ¿Quién congeló el tiempo? ¿Lo congeló de afuera el padre? ¿O eso es lo que creemos en ese momento? ¿O lo congeló de afuera el que realmente está manejando todo ese mundo artificial? Y digo esto porque la serie nos hace creer que el padre de Maura es el gran responsable de toda esta gran prisión virtual, cuando en realidad el padre de Maura forma parte de esa ficción. Él también está atrapado en otro lugar, pero dentro de esta misma gran simulación. Es Sirian, el hermano de Maura, el que está detrás de todo esto. Y Daniel, que después nos enteramos que era marido de Maura y que juntos habían tenido un hijo llamado Elliot, que es este chico, pero que ninguno de ellos, salvo Daniel, tienen recuerdos, es decir, ni Elliot ni Maura tienen recuerdos de parte de su vida pasada. Otra cosa muy curiosa, ninguno de los pasajeros se acuerdan haber subido al barco. Sí recuerdan su pasado, pero el momento exacto en el que se embarcaron en el transatlántico no existe en la memoria de ninguno de estos personajes. Alguien se las borró. Por eso alguien de afuera, que al principio creemos que es el padre, que es Henry, el padre de Maura, es el que manipuló mentalmente a cada uno de los personajes, los insertó en esta simulación y él desde afuera observa como científico cómo van intentando salir adelante o resolver todo este gran puzzle que él les ha creado. Bueno,
esto al final no termina siendo así, sino que el hermano de Maura, que nunca vemos, pero sabemos que se llama Sirian, es el que está manejando todo desde afuera. Todo desde afuera. Maura misma está metida dentro de esta gran simulación, una simulación que en principio terminó creando la mismísima Maura, por lo mismo que los demás pasajeros están en la simulación, que es dejar atrás algo tortuoso de su pasado. En el caso de Maura es, aparentemente, por lo que nos sugieren, la muerte de su hijo Henry, de su hijo Elliot. Ella en un momento dado, cuando Daniel, que está en esta simulación para tratar de ayudarla a ella, para intentar que ella recuerde y para intentar que la simulación no se reinicie permanentemente, otra similitud con Matrix, esto de que esta misma situación se repitió miles de veces y podemos verlo porque hay un montón de barcos, más de 20 o 30 barcos que pasaron exactamente por lo mismo que están pasando ellos. Esta es una simulación que se repite y se repite y se repite y se repite permanentemente. Daniel lo que hace es tomar un barco y poder crear o poder intentar manipular esta simulación para que no termine como las otras, que se han ido repitiendo hasta el cansancio. Él trata de que Maura despierte, el famoso wake up que se escucha de cada uno de los personajes, ¿no? Bueno, él está tratando de ayudarla y da la sensación de que Daniel siempre está un paso adelante de quienes están detrás de toda esta gran simulación. Básicamente que es Sirian, algo que al final descubrimos que no es tan así, porque la realidad es que más allá de que la simulación no está funcionando de la mejor manera, ese virus que vemos, ¿no? Esas especies de cuadrados medio rectangulares, negros, que van como contaminando todo el ambiente que vamos viendo, no deja de ser un virus o un mal funcionamiento de esta realidad virtual. Tiene que ver con la manipulación que Daniel también está haciendo. Quiere alterar la perfección de esa simulación y empieza a funcionar mal. Fíjense que la música se escucha a veces hasta entrecortada, que la misma realidad parpadea. Es decir, es como un disco rayado, ¿no? Empezamos a encontrar errores en la historia, ¿no? Y se empieza a reproducir de forma equivocada. Esto es lo que Daniel está tratando de hacer para que Maura recupere parte de sus recuerdos, o básicamente que recupere el recuerdo fundamental. Yo creo que Maura creó este mundo virtual para poder olvidar la muerte de su hijo. Fíjense que uno de los primeros lugares que ella crea como simulación es la habitación donde vivía su hijo Elliot, cuando estaba vivo. Y ella no pudo soportar haber perdido un hijo y crea una realidad donde ella vive con su hijo, aunque su hijo haya muerto. Bueno, eso se fue totalmente desmadrando y se fue descontrolando, y la misma Maura creó una propia realidad alternativa de la que nadie puede salir. Aún su padre, que supuestamente es el que tiene más en claro cómo funciona todo esto, hasta el punto de que el padre no está en el barco. Fíjense que el padre está en un lugar donde tiene tecnología, pero no puede hacer nada para salir. Está encapsulado dentro de esta ficción. La escena del final de la nave, donde ella logra de alguna forma despertar gracias a Daniel, es decir, Daniel logra el objetivo y lo que creemos es que cuando Maura se despierta, ella apenas se despierta va a poder ir y detener a su hermano, que es el que en las sombras está manejando todo. Nos damos cuenta de que el hermano la estaba esperando. Por eso la frase de Daniel donde le dice, esto es más grande de lo que vos te crees. Él sabía que Sirian tenía el control absoluto de toda la realidad. ¿Y por qué no de la otra realidad también? ¿Es la nave espacial otra realidad alternativa creada sobre esta realidad? Es decir, Maura se despertó de una realidad para despertar en otra realidad ficticia. Bueno, se despertó de una simulación para abrir los ojos y encontrarse en otra simulación. Bueno, es una posibilidad que yo creo que puede llegar a ser la nave espacial. Una nave espacial que está en viaje hacia algún lugar, que traza un paralelismo inevitable con el barco. El barco va de Europa a Estados Unidos para buscar una nueva vida para todos sus tripulantes inmigrantes, y esta nave evidentemente se está yendo de la Tierra hacia otro mundo o hacia alguna colonia, buscando nuevos horizontes. Las personas que vemos que están en esa cámara principal, donde está Daniel, pero donde no vemos a Elliot, por ejemplo, tampoco vemos al padre de ella, y que están conectadas a esta inteligencia artificial que ha generado toda esta gran simulación, forman parte de la creación de Maura, o los personajes que fuimos viendo a medida que la serie fue avanzando eran recuerdos de todas esas personas individuales que se metieron dentro de la gran simulación. Bueno, es una pregunta que yo me hago. Evidentemente, Sirian tiene todo absolutamente controlado porque él le da la bienvenida a su hermana. Él esperaba que su hermana logre despertarse y a su vez la recibe en otro lugar. Ese lugar que vemos que es la nave espacial, yo no puedo dejar pensar que puede ser dos cosas.
o realmente la vida real, donde la nave está en un viaje hacia otro mundo, o otra simulación creada por el hermano donde la depositó a su hermana si podía resolver la anterior. Y eso me parece que es algo que también es muy factible. La pregunta es, ¿dónde están los demás protagonistas? Porque en esa cámara vemos algunos nada más. Acá donde puede entrar la teoría de que las personas que vemos nosotros en el barco pueden llegar a ser recuerdos de las otras personas. Cada una de ellas insertó sus propios recuerdos, ¿no? Dentro de el gran transatlántico. Hay algunos números que no mienten. 1.423 tripulantes y pasajeros y 550 tripulantes hay en la nave espacial, en viaje hacia lo profundo del universo, probablemente buscando otro planeta o alguna colonia. Es la misma cantidad de pasajeros y de tripulantes que había en el barco. Es exactamente lo mismo, es un paralelismo de la ficción que vimos en el viaje en el medio del océano, ¿no? En la simulación que vimos, ambientada en el espacio donde probablemente sea otra simulación. Bueno, esas son algunas de las cosas que me parece que la serie ha ido dejando. ¿Qué tienen que ver las cartas? ¿Por qué cada una de las personas tenían un sobre con una carta? ¿Quién se las dio? ¿Fue parte del recuerdo de Maura? ¿Fue Daniel el que se las dio para que todos traten al mismo tiempo de despertarse y de salir de ese gran sueño? ¿Fueron elementos que él fue plantando para ver si podía destrabar esta simulación de la que parece no haber salida? ¿O son elementos que el mismísimo hermano de Maura desde las sombras les dio a los protagonistas para ver si podían resolver el misterio? Bueno, hay cosas que no han tenido respuesta en la serie, pero sí podemos plantear teorías. Y esta que yo les acabo de contar es la mía. Yo creo que la nave en donde ella despierta puede llegar a ser tranquilamente otra simulación. Pero ustedes tranquilamente me pueden escribir, no, mirá, es la realidad y ella se acaba de despertar. Ahora, ¿por qué están esas personas conectadas ahí? ¿Están los demás protagonistas de la serie o las 1.000 y pico de personas en la nave? ¿O forman parte también del recuerdo de las personas que están ahí? Y el número que vemos en el monitor de la nave es un dato más de la simulación que estamos viendo en el caso de que la escena final de la nave sea otra simulación. Bueno, parece un gran rompecabezas lo que estoy diciendo, pero me parece que forma parte de lo que la serie nos ha querido plantar desde el comienzo, que el espectador dude y que el espectador saque sus propias teorías con respecto a todo esto. Daniel, por lo pronto, me dio siempre la sensación de estar un par de pasos adelantado, pero la realidad es que Sirian tenía todo controlado desde afuera y él apenas pudo lograr que Maura despierte. Es todo, como nos sugieren, una creación de el cerebro de Maura que su hermano monitorea desde afuera. ¿Tiene Maura la posibilidad de poder inclusive modificarlo sin que su hermano se dé cuenta? Bueno, son teorías que yo las voy tirando y más allá de los apuntes que yo tengo a medida que voy hablando, se me van ocurriendo cosas y las voy tirando, porque la verdad es que la serie ha plantado un montón de esas cosas. Personajes como Ramiro, como Jerome, como Lin Yi, todas personas de etnias diferentes y de lugares del mundo diferentes, confluyen en un mismo lugar. ¿De dónde salieron esas personas? ¿Forman parte una de la otra de recuerdos que fueron teniendo a lo largo de sus vidas? ¿O son partes de recuerdos de personas a las que Sirian conoció, o la mismísima Maura conoció, y cuando se creó este gran mundo alternativo o esta simulación, insertaron? Bueno, esas son cosas que en la serie no se preocupa mucho en aclarar para que uno pueda sacar estas conjeturas y pueda ir armando su propio rompecabezas. Me encantaría que puedan comentar y que escriban a ver qué les pareció, qué creen que vieron en la serie. ¿No? La serie se encarga de explicar una parte, pero creo que deja abierto el panorama para que uno saque sus propias teorías. Es toda una gran simulación, la escena del espacio. Es realmente el hermano de ella la que está manejando todo, como nos sugiere el final. ¿Qué pasa con las personas que no están en la cámara de la nave espacial conectadas? ¿No? ¿Dónde están? ¿Son parte de los recuerdos de esas 5 o 6 personas que están ahí? ¿O están en otro lado de la nave? Bueno, comenten, escriben, expláyense, porque esto da para que uno tire teorías de todo tipo. No dejen de darle like al video porque ayuda muchísimo. Suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.